con el agotamiento del boom de las commodities después de 2008, entró en crisis el petismo y nosotros tuvimos una ofensiva muy fuerte de la derecha y de la extrema derecha que resultó en el gobierno Bolsonaro. Pero el importante es, para entrar más al grano, es que la política de Brasil tuvo una sincronía, una resonancia importante con el que se pasó en Estados Unidos. Trump fue electo en 2016, Bolsonaro en 2018, Biden en 2020, Lula en 2022. Não teníamos Bolsonaro sem Trump e não teríamos Lula 3 em 2022 se Trump estuviera en el gobierno. Pero entonces eso es importante porque vamos a mirar cómo la intervención de Estados Unidos en la política brasileña está creciendo. Lula fue elegido con una frente amplia en 2022 contra Bolsonaro, un bloque de izquierda, sectores de centro democrático y sectores de derecha anti-Bolsonaro. Entonces, la elección de Lula en 2022 no fue la elección de un gobierno de izquierda, es un gobierno progresista, pero no mucho. Eso miramos claramente cuando se trata del modelo económico, el neoextractivismo que prevalece en la economía brasileña no es el proyecto de la izquierda brasileña, es el proyecto de quasi consensual de las capas burguesas y ampliamente mayoritario, incluso en el centro político de Brasil. Pero con la elección de Lula, nosotros tuvimos la manutención de una fuerte oposición bolsonarista de extrema derecha. No solamente de derecha, pero ahora tenemos una extrema derecha orgánica vinculada en gran medida a la familia Bolsonaro, que es casi que una dinastía. Bien, y al mismo tiempo tenemos esos sectores que nosotros en Brasil llamamos centrão. El centrão es la derecha con todos los matices, incluso sectores que participan del gobierno Lula. Rodrigo puede explicar eso muy al grano, el qué significa eso, o Luis, en Minas Gerais para la minería, en el Pará para la agricultura agroexportadora. Pero, bien, ¿cuál fue la evaluación que podemos hacer del gobierno? Un bloqueo de las iniciativas más predatorias de la derecha, especialmente en Amazonía, donde Bolsonaro había creado una situación de barbarie. Eso tuvo un cierto freno. La deforestación cayó, pero una pelea permanente entre la extrema derecha, la derecha gobernista o centrista y el progresismo. El progresismo tiene elementos de la pauta de la agenda ambiental, pero no es ambientalista. El marco general de esos años, después de nosotros sufrimos dos grandes recesiones claras, 2015 y 2016, y después con la COVID en 2020. Pero desde entonces la economía brasileña está creciendo. Estoy hablando de la economía de conjunto, el PIB, los indicadores clásicos,
al más de 3% al año. Entonces, no es una economía que está comprimida en recesión, no, estamos hablando de una economía que está fuertemente vinculada a la dinámica del mercado mundial. Brasil reemplazó Estados Unidos como gran productor de soya. Estamos hablando de una, de una economía agroexportadora muy fuerte, muy moderna en términos de capitalización, del crecimiento muy fuerte de la exportación de petróleo. Ahora, Brasil está reemplazando, es el segundo mayor exportador de petróleo para China, después de Rusia, con la guerra. Estamos hablando de la minería, bien. Entonces, es el marco general de un crecimiento económico importante, de una gestión de la economía por el gobierno Lula como responsable, el trabajo de Lula para la aprobación del acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur fue muy intenso. Entonces, la apuesta en el libre comercio tiene hoy en Brasil uno de sus principales actores. Pero al mismo tiempo, Brasil hoy está fuertemente vinculado a China y menos a Estados Unidos. La vinculación con Estados Unidos es principalmente financiera. Brasil exporta 2 veces más para China que para Estados Unidos, más del doble. Bien, ahora concretando un poco más y planteando los retos. La elección de Trump fortaleció la extrema derecha brasileña y la derecha. Tuvimos con la elección de Trump una intensificación de las iniciativas, principalmente al nivel legislativo de la extrema derecha y de la derecha, una disputa fuerte que resultó que tiene un componente importante en el judiciario, porque el judiciario no está bajo el control de la extrema derecha, pero es parte del estado profundo que maneja los intereses más estratégicos de la clase dominante. Entonces, hay un intento de cercar a la familia Bolsonaro, pero al mismo tiempo tuvimos las tarifas, los aranceles que plantearon una fuerte reacción, un impacto importante en la discusión sobre las relaciones internacionales de Brasil. Y bien, y eso puso en acción una discusión sobre la cuestión de la soberanía. La cuestión de la soberanía nacional volvió a se tornar un tema importante en la política brasileña. Bien, antes de plantear los 3 puntos que quiero que sean el cierre de la discusión, es importante subrayar la ofensiva reaccionaria, el gran retroceso, la gran regresión de la legislación ambiental que promueve el legislativo brasileño, el Congreso brasileño, en contra del gobierno Lula. El legislativo deslumbra los vetos de Lula a las iniciativas más o menos
de contención de la devastación, de la legislación de devastación ambiental. Entonces, eso es un punto donde el gobierno está se volviendo cada vez más impotente porque hay un acuerdo de la derecha, de la extrema derecha y del centro, incluso que participa del gobierno, de que hay que impulsar el neoextractivismo y desarrollar la frontera agropecuaria, la frontera minera, los hidrocarburos, etc. Bien, ¿cómo organizar ahora los ejes de la situación? Primero, la elección presidencial que vamos a tener en 4 de octubre, la primera vuelta, y 25 de octubre, la segunda vuelta. De hecho, no hay posibilidad de que no sea una pelea entre Lula y Flávio Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, que está en el cárcel. Lula impulsó medidas populares como la negociación del endeudamiento de la gente, reducción de impuestos para las capas medianas más bajas, y está impulsando una legislación de reducción de la jornada de trabajo de 44 para 40 horas semanales, que es la llamada la llamada 6x1. La legislación actual posibilita una jornada de trabajo de 6 días de trabajo y 1 de descanso. Y se quiere prohibir eso y que se apruebe que junto con bajar la jornada semanal legal de 44 para 40 horas, se limite la jornada a 5x2. Eso es un tema importante. 2. Tenemos la disputa con Trump. Es directa. No es solo la cuestión de los aranceles, es la relación con China, es la transición energética, es la electrificación de los coches y el avance de los coches chinos eléctricos en Brasil, y es también el PIX. El PIX es una moneda electrónica que cerró el espacio para la tarjeta de crédito de Mastercard, de Visa en eso. Entonces, bien, no voy a desarrollar eso, pero hay un contencioso real de intereses conflictivos entre sectores de la burguesía brasileña importantes y sectores de la burguesía estadounidenses. Y eso está vinculado también al control de los datos de la gente. Brasil tiene 220 millones de personas. El PIX es no solamente las finanzas, pero los datos sobre la vida económica del país. Hay una visión de cerco de Brasil por los gobiernos de extrema derecha, de la parte del progresismo. Y el último punto que quería plantear es la cuestión de un escándalo del Banco Master y de un especulador llamado Vorcaro, que afectó fuertemente la campaña de Bolsonaro, felizmente, y poco por en cuanto a la campaña de Lula, y también ataca directamente al presidente del Senado, Alcolumbre. Después Luis Arnaldo puede hablar bien de eso, porque afecta directamente la cuestión del petróleo en Amazonía. Bien, dependiendo del resultado de las elecciones, vamos a tener escenarios muy fuertes. Lula no es el paraíso, pero
es el bloqueo de la regresión al peor posible. Un planteo que se puso aquí es que es muy importante la elección parlamentaria, fortalecer la elección de parlamentarios de progresistas, de izquierda, no de derecha, en ese proceso electoral y no solamente la elección presidencial. Estamos frente a un momento decisivo en la historia de Brasil y la historia de América Latina. Hay resistencias. En Brasil, el gobierno Lula propuso la privatización de ríos de la Amazonía y hubo una resistencia, fue victoriosa. Eso es muy importante. No tenemos una situación de apatía general de los movimientos sociales. La cuestión de la jornada de trabajo está movilizando por la primera vez en décadas sectores del sindicalismo brasileño. Entonces, es decisivo el resultado de las elecciones. Pero hay que subrayar que Brasil tiene una burguesía con intereses propios frente a la burguesía americana y no es una situación diferente. No hay un intento del gobierno Trump de imponer un gobierno comprador con Flávio Bolsonaro, pero Lula expresa más una burguesía autónoma que una burguesía en protectorado. Hay que impulsar la resistencia contra el imperialismo e impulsar el internacionalismo. La tarea del FOSPA va a ser integrar más los movimientos y las luchas de nuestro continente. Eso creo que es muy, muy importante para nuestro futuro, porque solo tenemos futuro juntos y el que hace el imperialismo es fragmentar nuestros pueblos.